Podemos iniciar el tema del día de hoy. Vamos a iniciar con criterios de calificación de riesgos de trabajo a cargo de la doctora Juana Imelda Gómez Lara. Ella es especialista en medicina del trabajo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y también es presidenta de la Asociación de Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo aquí en el estado de Zacatecas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por su participación. También nos va a estar acompañando el doctor Garamendi. Va a estar ayudándole y apoyando a la doctora Imelda. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, licenciado. Pues buenos días a todos. Es un placer pues estar aquí presentes en esta Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo tan importante, porque pues ahora sí que todos somos trabajadores, y pues bueno, es importante estar conociendo cuáles son las actualizaciones en relación a qué son los accidentes y qué son las enfermedades del trabajo y por qué en determinado momento es importante esta calificación y por qué en determinado momento, pues por ahí, luego dicen, me lo negaron como accidente o me lo negaron como enfermedad de trabajo, y pues es importante conocer todas estas tipos de ahora sí que fundamentos legales y administrativos que existen en el IMSS, ¿sí? Entonces, nosotros pues nos regimos por una ley federal del trabajo, nos regimos por una ley del Seguro Social y sus procedimientos administrativos. Entonces, en esta ocasión, pues bueno, pues quien va a participar como ponente, pues es el doctor José Garamendi Araujo, compañero que es también vicepresidente de la Asociación de Especialistas de Salud y Seguridad en el Trabajo de aquí de Zacatecas, y además, pues el doctor pues es especialista en medicina del trabajo por la Universidad Autónoma de Zacatecas y con la especialidad avalada por la Universidad Autónoma de Coahuila. Él está con su certificación vigente por el Consejo Nacional Médico de Medicina del Trabajo, ¿sí? Y bueno, pues él también es compañero institucional de aquí del IMSS, ¿sí? Entonces, voy a cederle la palabra al doctor, que nos va a empezar a dar toda la información y, bueno, pues cualquier duda, pues aquí estamos a sus órdenes. Adelante, doctor. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, yo creo que nos visitan de varios lugares de la República y eso pues me da mucho gusto. Primero quiero decirles que, bueno, mi nombre es el doctor José Garamendi. Trabajo tanto en el IMSS como también de manera particular. Y bueno, traemos una exposición de criterios de calificación de accidente y enfermedad de trabajo. Es una plática que podría ser muy extensa, sí, nos podría llevar horas, así es que traté pues de resumir bastantes cosas porque pues tenemos una hora para realizarlo, pero pues bueno, lo que más me interesa es acabar con la exposición y que al final, si hay alguna duda de lo que no se haya hablado en ella, bueno, me la puedan hacer llegar y se contestarán las preguntas que ustedes tengan. También me interesa más o menos que se entienda bien lo que es la diferencia entre accidente, enfermedad y básicamente los formatos que se llenan. Bueno, para empezar voy a tratar de compartir la pantalla y por favor me mencionan si ya es visible. Se ve perfectamente la pantalla, doctor. ¿Se ve ahí la exposición? Sí, ya se está viendo, doctor. Perfecto. Bueno, voy a tratar de minimizar este cuadro que está acá abajo. Ahí parece que ahí está. Bueno, iniciamos. Como les comentaba, lo que vamos a ver el día de hoy
criterios de calificación de accidente o enfermedad y enfermedad de trabajo. Bueno, como parte de la Asociación de Especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo, y bueno, pues nuestro lema es Unidos por una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, aquí están mis referencias, ahí está el correo electrónico a mero abajo, ya me presentó de hecho la doctora. Por si tienen alguna duda, pues estoy ahí a sus órdenes. No se ve tu pantalla. ¿Perdón? No se ve tu pantalla. Estás proyectando una fotografía con tu currículum. ¿Ya se ve? Oh, A ver. Se ve una herramienta de recortes, dice ahí Perfecto. sus datos. ¿Ya se ve? sí, ya se ve. Sí. Sí. Perfecto. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve, doctor. Hay un recuadro. Ese ya lo quitó. Ya se ve, ¿verdad? Sí, sí, ya se está viendo. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con lo que es un riesgo de trabajo. De conformidad con la Ley Federal de Trabajo, son los accidentes y enfermedades a los que está expuesto un trabajador en ejercicio o con motivo de su trabajo. Si se fijan aquí desde el inicio, vamos a empezar a hacer una dicotomía entre accidentes y enfermedades de trabajo, y los dos pues abarcan los riesgos de trabajo. Aquí podemos ver una gráfica donde nos da la importancia de conocer el tema a todos nosotros que estamos inmersos en esto de la seguridad y la salud en el trabajo. Veámoslo. Aquí en la parte inicial tenemos que hay al día 7,500 defunciones por algo relacionado con el trabajo. De esto podemos distinguir que es un 5 a 7% de las muertes a nivel mundial diarias. Y si lo dividimos, pues nos vamos aquí a la parte izquierda, serían 6,500 defunciones por enfermedades profesionales, y tendríamos en la parte derecha 1,000 defunciones por accidentes de trabajo. Entonces, bueno. Están bien buenas, bien dulces. Si pudieran apagar, por favor, los micrófonos extras. Sí, ahorita lo desactivo. Muy bien. Gracias. Bueno, continuamos con algunos conceptos generales. Siempre hemos tenido un aumento en el número de casos, y aquí vemos, por ejemplo, el número de personas fallecidas que pasaron de 2.33 millones en el 2014 a 2.78 millones en el 2017. Esto según autores finlandeses en el 2017. Entonces, lo que podemos ver aquí es que siempre va en aumento este número de decesos, por lo que debemos de tener un control de los mismos. Bueno, dentro de la introducción, tenemos que desde que apareció el primer cuchillo de pedernal hasta la utilización de la energía nuclear en nuestros tiempos, siempre el trabajador se ha visto precisado a protegerse de los accidentes y enfermedades de trabajo. En México, el 5 de febrero de 1917 se incorporó a la Constitución el artículo 123, que reconoce que el trabajador requiere de condiciones de seguridad para trabajar. Eso y muchas cosas más. Pero bueno, en esta Semana de la Seguridad, pues bueno, de aquí nace la parte legal del espíritu de esta semana. Dentro de la historia, pues bueno, puedo mencionarles que desde Carlos V, allá por el siglo, los años de 1500, pues ya se mencionaba en algunos decretos que los niños, por ejemplo, pues no deberían de cargar costales, tal cual así lo nombraba. Ya por el 1600, bueno, se establecía que los indígenas no deberían de trabajar en algunas minas en contra de su voluntad. Esto, pues bueno, estaba
estaba en la letra, pero muchas veces no se aplicaba, como muchas cosas que ahorita no aplicamos. Entonces, mucho de la situación que les quiero exhortar o quiero motivar es que se dé la utilización de estas leyes, ¿sí? Las leyes están escritas y pues hay que darles su funcionamiento. Bueno, aquí tenemos la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social, el 19 de enero de 1943 se promulgó la ley del Seguro Social y con ello, pues bueno, apareció esta gran aseguradora llamada Instituto Mexicano del Seguro Social. Dentro de los ramos iniciales que tuvo en ese año, en el 43, tenemos el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el seguro de enfermedades no profesionales y maternidad, seguro de invalidez, vejez, cesantía y edad avanzada, muerte y edad avanzada. Son básicamente las mismas que tenemos hasta el día de hoy. En el año de 1997 fue la última modificación y quedó como sigue: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales. Y si se fijan, las que se agregaron últimamente, pues es el quinto punto. Si las desglosamos punto por punto, pues tenemos los riesgos de trabajo, que son todos aquellos que ocurren en relación a tu labor. Vamos a distinguirlos entre enfermedades y accidentes. Tenemos las enfermedades, que esto le llaman muchas veces enfermedad general, que es aquella que no tiene relación con el trabajo. La maternidad, que es la que protege a la persona embarazada y en su parto y posparto. La invalidez, que es un término que se da cuando la persona ya no puede seguir trabajando, en el trabajo en el que él estaba contratado. El retiro por cesantía y edad avanzada, pues bueno, eso se da más o menos allá en los años de 60 y 65. Y esto es pues para la persona que ya cumplió con su labor y pues ya amerita ir a descansar a su casa, ir a disfrutar de otra manera. Y la última que les mencionaba, las guarderías y prestaciones sociales, que son las últimas que se han integrado a estas ramas de la seguridad social en México. Bueno, vamos a empezar con algo de conceptos. Iniciaremos con el riesgo de trabajo, que forma parte del artículo 473 de la Ley Federal de Trabajo. Se define de la siguiente manera: riesgo de trabajo son todos aquellos accidentes y enfermedades a que está expuesto un trabajador en ejercicio o con motivo de su trabajo. Si ven en las dos imágenes, pues vemos a personas con un riesgo, ¿sí? Las dos tienen riesgo de caída o de electrocución. Tenemos aquí los medios para tratar de evitar ese riesgo que se tiene. Tenemos aquí sus cinturones, sus arneses, sus cascos. Sin embargo, pues un accidente sucede en cualquier momento y ahorita lo vamos a seguir viendo. Ahora vamos a dividirlo, el riesgo. Vamos a empezar con lo que es accidente. En el artículo 474 nos va a decir que un accidente de trabajo es toda lesión orgánica. Vámonos aquí por partes. Una lesión orgánica, pues una lesión a un órgano. Supongamos una astilla o una rebaba en un ojo que hace que se perfore. Derivado de esto, pues puede haber una perturbación funcional, dice aquí. ¿Qué función nos va a alterar? Por la función de la visión, ¿sí? Y esto pues va a alterar a nuestro trabajador. Inmediata, posterior o la muerte. Quiere decir que, bueno, inmediatamente podemos tener la perforación de nuestro globo ocular. Posteriormente, pues puede venir una infección, puede venir ahora sí la pérdida total de ese globo ocular. Y puede ser una herida más penetrante que pues nos puede causar la muerte en caso dado de que siga hacia la cavidad cerebral, ¿sí? Es un pequeño ejemplo, espero que sirva de ayuda. Producidas repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presente. Bueno, tenemos el artículo 42 de la Ley del Seguro Social, que básicamente es un clon del artículo ya mencionado, pero en este se agrega, también se considera accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al trabajo o viceversa, ¿sí? Entonces, esos son los famosos accidentes de trayecto, que también es un accidente de trabajo.
Tenemos ahora las enfermedades de trabajo. Este entra en el artículo 475 y su comparativo en el 43 de la Ley del Seguro Social. Son básicamente iguales. Es todo estado patológico derivado de la acción continuada. Esto es lo más importante del artículo. La acción continuada, si se fijan, anteriormente en el accidente habíamos mencionado sobre un hecho agudo o abrupto. Esta es una acción continuada que de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Entonces vamos a tener que tener una acción continuada. Vamos a ver aquí, por ejemplo, al chico que está en la parte superior derecha. Él, para que aparezca una enfermedad en su columna vertebral, pues habrá que levantar muchísimas cajas de estas en su vida, hacer muchísimos movimientos repetitivos, manejos de carga, etcétera, etcétera, para que aparezca esta enfermedad, a diferencia del accidente que podría ser, pues que esa caja le cayera en la cabeza y tuviera un esguince cervical, ¿sí? Acá en el caso de abajo, pues tenemos un ejemplo de ahora la famosísima y acabada casi de pasar COVID-19, donde la persona pues tuvo que haber tenido un contacto previo con algún enfermo y posteriormente, al paso del tiempo, 1 a 5 días, puedan empezar a aparecer los síntomas. Esa también es una enfermedad que pudiéramos llegar a calificar hasta de trabajo. En el artículo 577 de la Ley Federal del Trabajo nos va a decir lo que producen los riesgos de trabajo. Si se fijan en la parte extrema derecha de cada uno de los enunciados, les pongo el 478, el 479 y 480. Lo hice para no poner cada uno de los artículos, más todos se encierran en el 477. La primera fracción nos dice que puede producir una incapacidad temporal. ¿Qué es una incapacidad temporal? Pues es la pérdida de la funcionalidad de una persona para realizar su trabajo, pero esto solamente temporalmente. Es esas famosas certificados larguitos que todos han visto del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde bueno, podemos dar de 1 a 3 días, de 7 días, de 28 días en caso de especialidad. Y bueno, cuando la persona vuelve todas sus capacidades, pues se reintegra a trabajar. Cuando esto no sucede y a pesar de todo el tratamiento, la persona sigue teniendo algún problema, pues vienen dos tipos de incapacidades permanentes. Incapacidad permanente, pues quiere decir que esta incapacidad ya no se le va a quitar y se realizó todo el procedimiento quirúrgico, de atención farmacéutica, etcétera, etcétera, y sin embargo no hubo mejoría. Entonces, nos va a dar una incapacidad permanente, ya sea parcial, cuando la persona puede reintegrarse a trabajar, y una total, pues cuando ya la persona no va a poder desarrollar ninguno de los trabajos en su vida. Tenemos una cuarta consecuencia, pues que sería la muerte, pues es la que más queremos evitar. Sin embargo, pues bueno, como vimos al inicio, pues son muchísimas las que se producen al día, ¿sí? 1000 básicamente. En el artículo 488 también de la Ley Federal de Trabajo, tenemos los excluyentes de esta profesionalidad. Es decir, hay veces que vamos a tener un accidente en el trabajo, sin embargo, no se va a contar como accidente de trabajo. Estas son importantísimas. Ahorita vamos a ir a casos específicos, pero estas, pues bueno, estas son de cajón. Si el accidente ocurriera encontrándose el trabajador en estado de embriaguez, pues bueno, lo vamos a calificar como no de trabajo. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que existiera una prescripción médica, y eso sí, pues que se le hiciera de comunicación también a su patrón, que él está tomando tal medicamento. Si no, bueno, también es negado, es un excluyente de profesionalidad. Si el trabajador se ocasionara intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona. En cualquier momento, si alguien tiene una duda, me puede interrumpir. Bueno, esto es muy sonado cuando yo estuve en Coahuila haciendo la especialidad en Saltillo, pues era muy, muy, muy frecuente que una persona se lesionara con toda su voluntad para recibir una pensión.
La persona a veces le pedía a un amigo que pues activara alguna prensa y pues bueno, se llevaban un dedo, se llevaban una mano, se llevaban un brazo, etcétera, etcétera, todo con tal de tomar una pensión en ese momento, pues bueno, parece ser que eran un poquito mejores esas pensiones o simplemente pues la persona no tenía otra cosa que recurrir. Llega el momento en que se empiezan a utilizar las cámaras en las fábricas y bueno, pues empieza a haber algunos casos donde se dan cuenta que la persona se provocaba intencionalmente esta lesión y pues se excluía de su profesionalidad. Eran casos muy, muy severos. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento suicida. Más adelantito vamos a ver lo que es una riña y allá lo desglosamos un poquito más, pero bueno, pues es una actividad donde va a haber agresión mutua de los personajes, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. En el artículo 489 vemos que hay unas cosas de las cuales no se libera la responsabilidad del patrón. Esto, bueno, pues les va a interesar mucho aquí a los que contratan, al contratista. ¿Cuáles son estas? Que el trabajador explícitamente o implícitamente hubiera asumido el riesgo de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas veces que llega la hoja ST7 llena por el patrón y nos menciona, ¿saben qué? Pues, lo que pasa es que el trabajador asumió el riesgo de que pues, el trabajo era muy riesgoso y pues que podía pasarle eso. Bueno, pues eso no exime al trabajador. Por ley no lo exime ni aunque haya algo firmado por el trabajador. Que el accidente ocurriera por torpeza o negligencia del trabajador. Este es todavía más usual. Nos dice muchas veces el patrón, yo le enseñé cómo hacerlo y él no lo está haciendo como yo se lo dije. Bueno, pues aquí tienen la respuesta. La torpeza o la negligencia del trabajador no va a quitarle la responsabilidad al patrón. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero, de algún tercero. Aquí podemos tener un accidente de tráfico, muchas veces que va manejando el compañero y pues el copiloto es el que resulta lesionado o fallecido. Y pues bueno, no importa que haya sido porque el conductor haya ido muy rápido, porque no haya respetado las reglas de tránsito, no exime al patrón de su responsabilidad. En el artículo 56 de la Ley del Seguro Social ahora, el asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie. Aquí vamos a ver primeramente en especie, no monetariamente. Va a tener asistencia médica. Esta asistencia médica, pues es cuando ustedes van con su médico familiar y los atiende, los puede derivar a alguna especialidad en caso de que él crea necesario. Supongamos que tienen alguna fractura, bueno, podemos entrar a quirófano y se opera y se les va a recetar los fármacos correspondientes. Esto también va amparado con la prestación en especie. El servicio de hospitalización, en caso de que se prolongue un poco más aquello de la operación. Aparatos de prótesis y órtesis. Dentro de estos, para que ustedes conozcan un poco la diferencia, pues el aparato de prótesis, digamos, es una prótesis, voy a mencionarlo así, valga la redundancia, de una mano completa, de un brazo completo que perdió el trabajador. Bueno, se le da una prótesis que supla esa función. Ahora hay unas prótesis muy buenas que ya son biomecánicas. Parece que no tenemos todo eso, pero bueno, se trata de hacerlo mejor. Y una órtesis, esta es, por ejemplo, para explicaros, como un entablillado, es como una férula. Por ejemplo, en el problema del túnel carpiano, en esa enfermedad, se da una órtesis para que la mano no produzca movimiento y esté en una posición natural y disminuya con ello tanto la inflamación como el dolor que produce este síndrome del túnel carpiano. Y finalmente, pues la rehabilitación, cosa importantísima después de un accidente o una enfermedad de trabajo, ya que eso nos va a ayudar a recobrar las capacidades que teníamos antes de tener el accidente. Tenemos el artículo 58 de la Ley Federal, del Seguro Social, donde ahora vamos a ver las prestaciones en dinero. En dinero, voy a mencionarles básicamente, cuando nosotros calificamos un accidente o una enfermedad de trabajo, el trabajador tiene derecho a recibir el 100% de su salario. Y me refiero solo al salario. Hay muchas veces que va el trabajo y dice, oiga, no me llega lo mismo.
Y pues nosotros le explicamos, mira, lo que pasa es que pues tú tienes compensaciones, tienes algunos estímulos. De hecho, bueno, a nosotros nos pasa muy frecuentemente. Si tenemos un accidente de trabajo ahí en la institución donde yo trabajo, pues el salario sí es muchísima la diferencia con la suma de la puntualidad, con la suma de la asistencia, con la suma de algunas prestaciones que tenemos. Entonces, pues bueno, sí nos llega muy bajito el tarjetón, ¿sí? Esto se va a realizar el pago del 100% hasta que la persona se encuentre de nuevo capacitada para trabajar o bien se dictamine una incapacidad permanente parcial o total, que ya les había mencionado, es una incapacidad que no se va a quitar a pesar de lo que nosotros hagamos y parcialmente va a estar influyendo sobre la salud del trabajador o totalmente, y en ese caso pues ya no va a poder volver a trabajar. El término de esta incapacidad de pago de 100% va a ser de 52 semanas, es decir, un año dentro de la ley del Seguro Social. 52 semanas es eso. Aquí tenemos un flujograma rápido de lo que pasa. Primeramente vamos a ver el accidente. Al último vamos a ver un poquito de la enfermedad. Que me veo la hora, ¿cómo vamos? Perfecto, media hora. Bueno, en este flujograma vemos una persona que se acaba de accidentar. Aquí la tenemos en la parte superior izquierda. ¿Qué pasa después? Bueno, pues es llevado rápidamente al hospital. Aquí llega al HGZ1. Y en el HGZ1, bueno, se le atiende, se le protocoliza. Y finalmente, pues el médico va a entregar una EST7, la famosa EST7, donde se va a plasmar por la parte anterior lo que le pasó a esta persona. Entonces dice aquí, el médico otorga la atención médica y el aviso de accidente, el famoso EST7. En caso necesario, hay accidentes muy pequeños, bueno, donde solamente hubo un raspón, pero de todos modos es un accidente. Algunos otros como un pinchazo con una aguja, eso sucede mucho en los hospitales. Básicamente vamos a tener una alta instantánea, entonces tenemos una ST7 que sería el accidente de trabajo y posterior nos vamos a la ST2 que sería su alta. ¿Por qué su alta al mismo tiempo? Pues porque él puede seguir desarrollando su trabajo aún y con el pinchazo de aguja que se dio. Sin embargo, esto lo protege porque, bueno, no sabemos cómo vaya a estar ese paciente con el que tuvo contacto esa aguja antes de que se haya pinchado el médico, el enfermero, etcétera, etcétera. Bueno, en caso de que se dé la ST2 o no se dé la ST2, de todos modos va a tener que asistir el trabajador con su patrón, quien va a llenar el reverso de la ST7. Finalmente, el trabajador, o ya sea el patrón muchas veces, lleva la ST7 ya llenada por enfrente y por detrás. Nosotros, con ayuda de esas dos descripciones y ayuda de muchísimas cosas más, vamos a poder establecer una relación y vamos a calificarlo como accidente de trabajo o vamos a negarlo como accidente de trabajo. Si ese accidente pues nos deja secuelas, pues vamos a hacer una ST3, que sería básicamente lo que ya había mencionado, que es la incapacidad permanente total, parcial o la muerte. Y puede haber un otra situación que realizar, que será una recaída. Es cuando se le da, por ejemplo, de alta a un trabajador, el trabajador se presenta a trabajar y no puede realizar su trabajo, vuelve a recaer por alguna alta prematura, por el trabajo que empieza nuevamente a realizar, empieza muchísimo dolor, inflamación. Bueno, pues hacemos una recaída, pero hay que establecer también la relación. Hay muchas veces que estas recaídas pues también las vamos a negar. Aquí podemos ver los formatos, ¿sí? Los formatos, pues básicamente se los explico. Este formato es ST7, pues tenemos aquí la información del patrón por el anverso. Tenemos después información complementaria aquí del trabajador, su número de seguridad social, su teléfono, su domicilio. Tenemos las fechas en que sucedió el probable accidente, todavía que es probable. Tenemos la fecha en que se recibió en urgencias, esto nos ayuda muchísimo. Tenemos la descripción de lo que pasó, las lesiones que tiene, el diagnóstico, el tratamiento que se le dio, si se le dio o no incapacidad. Debe de firmarse siempre por el trabajador, la parte anterior, para que se vea que él es el que acudió a recibir esta prestación, ¿sí?
Posteriormente, en la parte de atrás, pues va a ser lo que llena el patrón. Esta se llama información complementaria del patrón. Él vuelve a llenar básicamente los mismos datos que acá enfrente, pero esto nos va a corroborar mucho que sea el patrón, que no haya un error en la clave presupuestal, en todos los datos que él conoce fielmente. Él también nos va a decir cuándo es la probable fecha del accidente, nos va a decir cuándo suspendió sus actividades y nos va a señalar aquí en los recuadros qué tipo de accidente fue. ¿Sí? Si fue un accidente de trabajo, uno de comisión, que también será de trabajo, uno de trayecto, que también cuenta como de trabajo. Y básicamente aquí nos va a poner la descripción. Claro, él puede decirnos, ¿sabes qué? Esto no ocurrió. Y puede pues mencionarlo aquí. Tiene un espacio para observaciones y finalmente él va a tenerlo que firmar y sellar. En caso de no tener sello, pues se firma 2 veces, se firma en esta parte y se firma en esta otra. Finalmente nosotros tenemos el último recuadro. Estos últimos recuadros son para establecer tanto una motivación, es decir, el por qué creemos que es un riesgo de trabajo, como una fundamentación, es decir, el poner el artículo por el cual se califica o no como un accidente de trabajo. Vamos con el formato ST9. Este es básicamente idéntico, ¿sí? Entonces, pues no se los vuelvo a explicar. Nada más la diferencia aquí es que se va a calificar una enfermedad de trabajo. Tenemos una alta. Esta alta es para que el paciente se presente después de un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo a laborar a su empresa. Aquí lo más importante que les puedo decir, bueno, son datos de la empresa, pero lo más importante que les puedo decir es esto: inicio de labores. Aquí vamos a poner nosotros cuándo se va a presentar él a trabajar y en esa fecha tiene que presentarse a trabajar. Hay veces que dice el patrón, oye, ¿sabes qué? No, pues no lo puedo recibir, te lo devuelvo porque la persona, pues fíjate que perdió las 2 piernas en el accidente de trabajo. Pues lo que pasa es que se hizo todo lo posible y sin embargo, pues tenemos que dar un alta porque esa pérdida de sus 2 piernas, pues bueno, ya se curó sus muñones, ya la persona pues anda caminando con muletas, anda en silla de ruedas, pero ya no se va a poder hacer más, entonces hay un momento en que tenemos que dictar forzosamente una alta. Bueno, aquí hay un dictamen ST3, el cual es de secuelas. Ya habíamos visto secuelas parciales, totales o incapacidad permanente, como quieran mencionarlo. Básicamente pues también tiene los datos del patrón, del trabajador. Tenemos la descripción de lo que pasó, cómo se le atendió, en qué terminó finalmente su exploración física. Una evaluación, que ahorita vamos a ver de dónde vamos a sacar esta evaluación. Y pues bueno, observaciones y firmas de todos los que contribuyeron en la realización de este dictamen, que es, bueno, el famosamente mencionado como secuelas, ¿no? El paciente tiene una secuela, pues es esta, es una ST3, que se llamaría básicamente incapacidad permanente y ya pues sería parcial o total, o la muerte. Bueno, tenemos un formato ST8 que también les mencioné. La recaída es cuando un paciente pues tiene un accidente de trabajo, vuelve a su trabajo, sin embargo, las condiciones del accidente que fueron muy fuertes o las condiciones del trabajo pues hacen que la persona recaiga, valga la redundancia, en su dolor, en su incapacidad funcional y pues nosotros podemos llegar a establecer una relación con el primer accidente que tuvo y pues hacer una hoja de estas y le sigue avalando la situación de que él esté fuera de su trabajo. Es como una ST7, pero posterior al ST7. Vamos a ver ahora sí unos criterios. Ya vimos muchos criterios, ¿sí? Y son los más básicos e indispensables. Sin embargo, vamos a ver unos más específicos. No me voy a tardar mucho porque sí hay unos que son muy, muy específicos. De hecho, quité muchísimos porque, pues bueno, nos llevaríamos horas. Dentro de estos, siempre vamos a tener que establecer en el accidente de trabajo, que es el artículo 42 de la Ley del Seguro Social, vamos a precisar 2 cosas fundamentales. Sin estas no podremos calificar un accidente como sí o como no. Es el trabajo-daño. Debemos de tener una relación tanto con el trabajo como con el daño que se está causando en la persona. Y después vamos a tener otra relación fundamental, y vamos ahorita a ver que es más fundamental aún, digo, las 2 son fundamentales, pero es más visible, digámoslo así,
En la enfermedad de trabajo, que es la causa-efecto, que es una situación universal, la causa y el efecto, todo tiene una causa y todo tiene un efecto, ¿sí? Esta causalidad la vamos a basar básicamente en los criterios de Bradford Hill. Él es el que más utilizamos nosotros en la área biomédica, pero hay varios criterios de causalidad. Dentro de estas dos cosas anteriores que había mencionado, vamos a tener que el accidente ocurra en el día laboral, en cumplimiento de las actividades relacionadas con el trabajo o con la comisión que se le pide desempeñe el trabajador, durante la jornada de trabajo o laborando tiempo extra. Hay muchas veces que me han llegado 7-7 que dicen, oye, ¿sabes qué? El trabajador se accidentó cumpliendo un tiempo extra y por lo tanto pues fue decisión de él y pues no cuenta como trabajo. No, sí cuenta como trabajo porque el empleador sigue siendo tú, ¿verdad? En el área de trabajo o lugar directamente relacionado con el cumplimiento del trabajo o comisión. Ahorita vamos a ver un poquito de cuando es afuera del trabajo. Y la otra es que las lesiones guarden relación clínica y cronológica con la magnitud del mecanismo del accidente o el agente. ¿Qué estoy mencionando con esto? Bueno, no nos va a poder decir una persona que por levantar un lápiz del piso, pues le salió una hernia de disco o se fracturó una vértebra lumbar. Eso pues no tendría relación clínica ni cronológica tampoco, si nos vamos al tiempo, con la lesión que nos está describiendo, con la causa que él está poniendo, ¿no? Bueno, hay cosas importantes dentro de la calificación del accidente de trabajo y una es la carta aclaratoria. La carta aclaratoria es aquella que solicitamos nosotros en medicina del trabajo cuando no nos queda completamente esclarecido lo que sucedió. Esta la hacemos de manera escrita y el patrón tendrá que responder de forma escrita y finalmente con su firma autógrafa o de su representante legal, donde nos especifique lo que nosotros estamos preguntando. Hay veces que preguntamos cosas sencillas como, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste a lo mejor de razón social, especifícame si es la que me estás poniendo, especifícame si es otra, ¿no? Pero hay veces que preguntamos, bueno, especifíquenos la hora en que sucedió, no nos está poniendo exactamente la hora o está poniendo una hora diferente a la que está en la parte anterior del SD7, pues bueno, sí, ahí nosotros podemos preguntar exactamente qué hora fue en la que él dice que sucedió. La calificación podrá sustentarse en actuaciones de autoridades. Muchas veces nosotros pedimos actuaciones del Ministerio Público, partes de ambulancia, Policía Federal, policías locales, constancias de médicos firmados, constancias de médicos tanto del IMSS como privados. Y esto nos ayuda a determinar si en realidad pasó lo que pasó, lo que se dice que haya sucedido ahí en la ST7. Hay una cosa aquí que nos menciona, no debemos nosotros de aceptar constancias firmadas por pasantes en medicina o paramédicos, salvo que las condiciones orográficas del territorio o el tiempo o las circunstancias hagan que sea la única prueba que tenga la persona. Entonces ahí pues podremos recurrir a ellas, pero se maneja que sean más bien las que están en el párrafo de en medio. La calificación, esta es una calificación especial, que es la de defunción, y en esta pues vamos a requerir de varias cosas muy importantes para la calificación, que a veces es tedioso para la persona que en ese momento pues ha perdido un familiar, el beneficiario, o bien son difíciles de conseguir a veces en los ministerios públicos, que son las actuaciones del Ministerio Público completas y certificadas. Acta de defunción, necropsia y los exámenes toxicológicos forenses, o bien la dispensa de estos mismos. ¿Cuáles son estos? Básicamente, pues bueno, va a ser la medición de alcohol en sangre y va a ser la medición de algunas drogas de abuso en sangre, que si recuerdan, pues es un excluyente. Supongamos que la persona, bueno, pues utilizó algunas anfetaminas y no se traía marihuana también ahí en sus toxicológicos, bueno, pues lamentablemente va a ser negado este riesgo de trabajo por esa situación. Bueno, vamos con unos casos específicos. Hay trabajadores que tienen ataques epilépticos
y pues bueno, viene una convulsión durante la realización de su trabajo, y aquí podemos situar como sí de trabajo las lesiones de la contusión, de la fractura que se produzca en su cráneo, en sus manos al caer, y hasta del agravamiento del foco epiléptico. ¿Esto qué quiere decir? Que por el golpe tan fuerte que se dio en su cabeza, bueno, pues empieza a tener crisis convulsivas más frecuentemente y de mayor intensidad. Pero bueno, tendríamos que relacionar fehacientemente que de ahí hubo un agravamiento de ese foco. No de trabajo, la mordedura de la lengua por el trismus propio de la convulsión. Una persona que se esté convulsionado, pues básicamente va a morderse la lengua siempre, a menos pues, de que no alcance a morderla, ¿verdad? Pero esto es básico en una convulsión. Otra cosa que no vamos a calificar como accidente de trabajo va a ser el efecto crónico acumulativo del deterioro del sistema nervioso central de la persona, porque le estén dando convulsiones, y si él no se pega en su cabeza y sigue empeore y empeore y empeore, pues bueno, no va a entrar como accidente de trabajo porque es un deterioro de la historia natural de esa enfermedad. Vamos ahora con los esguinces lumbares y síndromes dolorosos lumbares. Los sí de trabajo, esto ya lo había mencionado un poquito atrás. Digamos, el dolor lumbar, ese que dicen lumbalgia, y pues la ciática, ¿no? Después viene. ¿Qué es sí de trabajo? Es aquella que se motiva por mecanismo y causal, ¿sí? Y causalidad. Supongamos un golpe muy fuerte, un accidente de tráfico, una caída de andamios y que se pegue en su columna lumbar, bueno, pues eso tiene una magnitud causal pues muy relevante. No vamos a considerar como accidente de trabajo el que carezca de este mecanismo fisiopatológico causal, es decir, el ejemplo que les mencionaba, no por levantar un lápiz del piso, pues vamos a tener el dolor lumbar y la ciática y todo eso. Bueno, ese en realidad ya lo tenía. Y es una enfermedad general que, pues bueno, puede haberse agravado o puede haberse puesto agudo en el momento de recoger el lápiz, pero no entra como un accidente de trabajo. Hernias abdominales, estas son muy recurrentes. Sí de trabajo sería la aparición, es que lo demostramos fehacientemente, que él cargó algo y ahí fue cuando empezó. La empresa muchas veces nos dice, sí, fíjate que tuvo un abultamiento ahí en su región inguinal desde que empezó esto. Bueno, hay buenas empresas que reconocen la aparición de estos problemas. El agravamiento de una ya existente por un sobreesfuerzo laboral y que esta hernia se empieza a estrangular. El estrangulamiento, pues básicamente es la salida por esa hernia de una asa intestinal y pues básicamente va a estarla estrangulando el anillo inguinal, o bien también se cuenta aquí la laceración de ese mismo anillo herniario, ¿sí? No de trabajo, cuando no se comprueba satisfactoriamente la relación trabajo-daño, ¿sí? Pues la persona estaba sentada y pues ahí es cuando empezó a doler y a partir de ahí dice que ahí es cuando empezó su aparición de hernia. Pues no, ese no entra como accidente de trabajo porque no estamos comprobando el trabajo-daño, básicamente. Tenemos fracturas. Las fracturas van a ser sí de trabajo, cuando tengan una fractura o bien una refractura. Esto nos pasa muy frecuentemente. Es una persona que tuvo una enfermedad general, tuvo una fractura de su fémur, consolidó básicamente bien, tuvo un poco ahí de callito óseo, que es una bolita en su hueso donde consolidó la fractura. Pero, pues bueno, anda ahí entre los montacargas, el montacargas lo empuja y se refractura. Se vuelve a fracturar, bueno, va a entrar como accidente de trabajo porque el hecho que lo está provocando, pues está siendo con motivo de su trabajo, ¿sí? Es el montacargas que anda por ahí moviéndose, el que lo está lesionando, o bien una fractura nueva por ese mismo empujón del montacargas. No de trabajo, una fractura en terreno previamente patológico carente de mecanismo causal. Tenemos ocasiones donde hay enfermedades que provocan un terreno patológico previo, es decir, ese fémur pues tiene, digamos, un cáncer
que hace que ese hueso esté un poquito endeble, una falta de calcio muy grande, etcétera, etcétera. La persona va caminando y se fractura la pierna, caminando, ni siquiera caer, ni siquiera golpearse. Entonces, pues en ese caso no vamos a poder relacionar causa-efecto porque la relación básica pues es la patología previa que tiene él y no hay una magnitud como para calificarlo como sí de trabajo. Una enfermedad articular. Bueno, esta tenemos una división muy marcada donde, bueno, una persona, hay veces que dice el patrón, oye, ¿sabes qué? Mi trabajador ya tenía un problema en sus rodillas y pues se cayó y pues no es enfermedad de trabajo porque pues las rodillas ya le dolían, ¿verdad? Pues no es así. La situación es que como dice aquí, el dolor en articulación previamente lesionada al existir una causa relacionada con el trabajo. Si la persona ya tiene una lesión en sus rodillas, sin embargo, cae y se golpea fuertemente sus rodillas, pues bueno, no vamos a poder decir que no hubo ese suceso. Entonces, pues sí hay una magnitud como para que esa persona presente dolor. Obviamente no vamos a cargar la degeneración que ya tiene esa persona en las rodillas después de pasar el accidente, porque, pues bueno, eso es una enfermedad general que la persona ya tiene, pero sí lo vamos a calificar como un accidente porque hubo la circunstancia, hubo la acción y pues lo llegamos a relacionar causa-efecto. No de trabajo, la misma articulación previamente lesionada, pero sin que exista una causa relacionada con el trabajo que le produzca dicho dolor que nos está diciendo el paciente. Vamos a ver el horario. Ok. Vamos a dar un poquito de prisa. Bueno, los accidentes ocurridos fuera de la empresa. Sí de trabajo van a ser aquellos ligados básicamente con su labor. ¿Qué es de lo más importante en el trabajo? El salario. El salario, entonces, aquí va a ser el cobro de subsidios, comisiones, viáticos en días laborales y horario también de trabajo, y esto con la anuencia del patrón. Entonces, vamos a tener que tener la anuencia para podernos salir a cobrar. Los que suceden en las áreas comunes de, por ejemplo, complejos comerciales, una persona que anda yendo a los baños allá en galerías, va al baño y pues en el pasillo se cae, bueno, aunque no esté justamente su área del trabajo, pues son lugares comunes al centro comercial. No de trabajo, cuando tú te sales a cobrar, digo, a solicitar una prestación, aunque venga en el contrato colectivo, supongamos, para que los niños vayan a nadar, pues voy a irme al sindicato a que me den esa prestación. Bueno, pues ahí ya tú lo estás decidiendo, pero es una prestación que no es necesaria que vayas en ese momento, ¿sí? Es una prestación extra. Entonces esa pues se puede hacer en otro momento, aun y cuando exista la anuencia del patrón. Accidentes acaecidos en el trabajador durante las comisiones. Estos van a ser todos los que se produzcan en la comisión e incluso la muerte. Esto entra también el tiempo libre de la comisión, es decir, el dormir, el descansar, el ir por alguna comida a algún restaurante, el anda en Oaxaca cumpliendo una comisión. Bueno, pues todo lo que ocurra va a ser parte del accidente de trabajo. Actividades deportivas no extremas. Bueno, hay gente que se puede ir no sé, al Estado de México, se quiere subir al paracaídas, se accidenta ahí, pues esa no entra porque tú estás asumiendo ahí ahora sí que estás asumiendo un riesgo mayor al que la comisión en tu vida diaria podría aportarte. No de trabajo, aquellos ocurridos, fíjense muy bien, en cabarets, en bares, en antros de vicio, que no guarden relación con el cumplimiento de su comisión. Los eventos familiares también, bueno, yo ando allá en Oaxaca, tengo unos parientes, me voy a visitarlos, ando ahí en las pachangas con ellos, ahí sucede alguna situación, pues no, eso no entra como un accidente de trabajo. Bueno, la riña, esta la había mencionado hace ratito y vamos a ver así lo que es. La riña es la contienda de dos o más personas con el ánimo recíproco de agredirse y constituye un delito intencional, es decir, agredirse físicamente. Aquí hay que distinguir muy bien con repeler una agresión. Tú puedes repeler una agresión, quitarle las manos, hacerlo para un lado, pero eso no va a ser una riña. Hay que distinguir aquí también muy bien lo que son las ofensas, o injurias, es decir, que te rayen la primogénita, no va a ser cuestión de que se califique como un accidente de trabajo. Tampoco cuenta,
sí entra como accidente de trabajo cuando tú defiendes los bienes del patrón o bien al patrón. Entonces se califica como sí de trabajo cuando no hay riña y se califica como no de trabajo cuando hay riña, que entra dentro de la fracción 4 del artículo 46 del Seguro Social. De los accidentes sufridos por trabajadores incapacitados, a mí me acaba de pasar uno, tiene incapacidad por enfermedad general, tiene incapacidad por accidente de trabajo y que cree que la señora saca la incapacidad para cobrar 2 veces. Va y le cobra al patrón, nada más saca la incapacidad, cobra al instituto y cobra al patrón y sigue yendo a trabajar. Entonces, está haciendo un bien para ella, cobrando en 2 lugares, pero bueno, pues es un no de trabajo, ¿no? De hecho, pues ese fue negado. Bueno, criterios para calificación de accidente de trayecto. Esto es el artículo 42 de la Ley del Seguro Social y básicamente y invariablemente tenemos que tener un trayecto continuo, lógico y directo. No más. Continuo, bueno, pues no nos podemos estar parando en la carretera cada rato a nada más estar ahí caminando, etcétera, etcétera. Pues bueno, porque no va a ser lógico que estemos haciendo eso. Lógico, pues vamos a tener que ir por el camino más recto, ¿no? No por el camino más largo. Y bueno, directo, más bien dicho, es lo que les comentaba, siempre es el más directo, o sea, el lógico, si está muy lleno de tráfico ese lugar en ese día, bueno, pues, dio vuelta por tránsito pesado, es lógico, ¿sí? A juicio del instituto se va a determinar el tiempo que él hace y el trayecto que debería de tomar. Por eso es muy importante que nosotros pedamos un croquis y una descripción de lo que sucedió en el trayecto. Si el instituto considera necesario, o bien el médico que va a calificar, él puede pedir actuaciones de las autoridades, cartas aclaratorias, confesionales, testimoniales de trabajadores o de testigos, gente que hubiera ido ahí en el carro con él. Si de trayecto, también aquí entran cuando una persona lleva a sus hijos a la guardería o los recoge. Más no, es decir, personas ya de preescolar, de secundaria, de esto, del otro, no entran. Si te desvías a esa situación, ya no entra como un riesgo de trayecto. Bueno, ahora vamos a ver si alcanzamos a terminar. Tenemos unos minutitos todavía. Enfermedad de trabajo, vamos a hacer un poquito rápido esto. Están en el artículo 475 y 43 de la Ley de Seguro Social. Fíjese bien, vamos a repetir lo que habíamos repetido, es todo estado patológico de la acción continuada. Debe ser una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Un paciente que está respirando sílice toda su vida en una mina, pues bueno, va a llegar un momento en que va a tener una patología. Ahora nosotros vamos a tener que hacer una relación de esa patología con la causa en el trabajo, ¿sí? Bueno, aquí vemos la gráfica, la relación causalidad. Una exposición a un peligro, el peligro pues es la potencialidad de todas las cosas de hacer daño, ¿sí? Alguna sustancia, algún polvo, etcétera, etcétera. Un riesgo es, digamos, el efecto es la probabilidad de que suceda. Cuando se da esa probabilidad, que siempre una probabilidad pues es de 1, de que suceda, pues vamos a tener un efecto que es un daño o muerte. Y ahí pues vamos a establecer la relación causa-efecto. Bueno, dentro de esto vamos a tener varias cosas importantes. Vamos a tener una vía de ingreso, muchas veces en enfermedades, que puede ser dérmica, puede ser digestiva, puede ser respiratoria. Vamos a tener una intensidad y vemos poco polvo, pero bueno, podemos tener mucho polvo, demasiado polvo. Esto ya lo mediría ingeniería. El tiempo de exposición, la frecuencia con que se hacen, por ejemplo, los movimientos. Y una muy importante, la susceptibilidad del paciente. Hay pacientes que tienen una lesión en su oído muy rápido, simplemente por su susceptibilidad, y hay unos que, disculpa, y hay unos que no presentan esta lesión tan fácil. Bueno, ¿qué criterios utilizamos? Utilizamos unos criterios en la área de ciencia biomédica, que se llaman los criterios de Bradford Hill, que son hechos por Austin Bradford Hill en el año 1965. Se publicó en esta revista y en un artículo que él publicó, El medio y la enfermedad, asociación o causalidad, y se siguen utilizando hasta nuestros tiempos. Es una aportación muy buena de esta persona. ¿Cuáles son? Son estos 9, son 2 en realidad, pero bueno, estos son los que más se utilizan. De los 4 primeros son los que más se utilizan. Es la fuerza de asociación, consistencia, especificidad, temporalidad, relación dosis-respuesta, plausibilidad biológica, coherencia
experimentación y analogía. Les explico algunos. La fuerza de asociación es entre más fuerza de asociación, entre más asociación haya entre esas dos situaciones, lo más probable es que sea causa-efecto de la misma situación. Podemos tener aquí la temporalidad, esta se la explico también, es primero siempre va a ser una causa y después va a ser efecto. No podemos decir, bueno, primero estuvo la enfermedad y después estuvo la causa, pues no, no puede ser así. La relación dosis-respuesta, pues lo que ya les mencionaba del número de partículas de polvo, pues es según el nivel de este número de partículas, pues va a ser la dosis-respuesta y entre más dosis, pues hay una respuesta más clara, más marcada. La plausibilidad biológica, pues es que biológicamente sea posible esa enfermedad. Vamos con un poquito más. Aquí tenemos la temporalidad, ya lo mencionabas anteriormente, y es la latencia congruente. Es decir, una influenza nos va a dar de 1 a 5 días. No podemos decir que tuvo el contacto hoy y en 5 años va a tener la influenza. Pues no funciona así. En la epicondilitis tenemos más o menos desde 2 días en adelante la aparición de esta situación. La dermatitis por contacto de días a meses va a tener tiene que tener contactos previos. La cortipatía bilateral, que esta es famosísima aquí en las minas, 5 años y pues, ya se me hace muy poco. Sí, ahorita ya con los sistemas que hay, pues nos iríamos unos 10 años, digámoslo así, en experiencia, ¿no? Mi experiencia. La leucemia mieloblástica, pues tarda 10 años, los tumores de 10 a 20 años y el mesotelioma de 15 a 50 años. Es muy difícil encontrar esta enfermedad, pero bueno, si le echamos ganas podemos identificarla. ¿Cómo vamos a determinar una enfermedad de trabajo? Básicamente ahí va un esquema rapidísimo y ya con esto vamos a terminar de lo que pasa. Un médico familiar, el especialista o bien el médico de salud de trabajo va a sospechar de una probable etiología. Va a decir, bueno, pues a mí me parece que ese movimiento repetitivo que está haciendo la persona con sus muñecas es el que le está originando. A ver, pues vamos a sospechar de un factor. Oiga, usted mueve sus manos cuánto le salía, 5,000 veces, hago tantas piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, perfecto, pues vamos por buen camino. Hacemos una historia clínica para establecer un diagnóstico presuntivo y bueno, pues vemos que sí, es muy probable que tenga un síndrome del túnel del carpo. Después hacemos una historia laboral y ahí sí pues ya nos van a decir, oye, ¿sabes qué? Trabaja aquí, hace tantas piezas, empeora su situación cuando le está trabajando, mejora cuando le está descansando. Bueno, pues ahí nos orienta un poquito más. Podemos hacer unos estudios para hacer un diagnóstico diferencial, quitar algunos diagnósticos ahí que no nos gustarían, que nos están estorbando. Hacemos esas pruebas y nos acercamos un poquito más. Y finalmente tenemos que tener un diagnóstico de certeza. Ese, pues lo podemos hacer claramente nosotros. Sin embargo, pues lo más común es enviarlo directamente a la especialidad correspondiente. Por ejemplo, en el del túnel del carpo, pues lo enviaríamos a traumatología, quien sería quien nos diera un diagnóstico de certeza. Y ya con ese diagnóstico de certeza, pues nosotros básicamente lo que tendremos que hacer es pues, relacionar ahora sí el trabajo con el daño que está presentando el trabajador. Una vez que tenemos esa enfermedad de trabajo, pues la buscamos en el listado de enfermedades de trabajo, en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, y llenamos la ST9, va a que se la llene el patrón, regresa, nosotros la calificamos como sí o como no, según encontremos las pruebas, y finalmente, si ese daño ya causó un daño irreversible, pues vamos a hacer una evaluación de secuelas por enfermedad de trabajo, siguiendo la tabla de evaluación de incapacidad permanentes, del artículo 514 de la Ley Federal de Trabajo, haciendo la ST3, que ya decíamos es una secuela, o bien, como se le debe llamar, una incapacidad permanente total, parcial, o bien la muerte. Bueno, básicamente esa es la forma en que nosotros calificamos una enfermedad de trabajo. Les doy gracias por su atención. Ahí está mi correo electrónico en caso de que se necesite cualquier cosa. No sé, yo creo que ya llegamos a la hora, pero bueno, si hubiera dudas, presta el tiempo. Usted nos dice, licenciado. Sí, muchas gracias. Y ya estuvo la doctora respondiendo que un poquito de eco. Ya estuvo respondiendo las preguntas a través del chat, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Siempre en este tema hay muchas preguntas. Sí. Sí, veía el chat y no dejan de preguntar y yo lo sé. Son las preguntas comunes que tenemos, que tienen las empresas, los patrones, ¿no? Sí, claro que sí, licenciado. Pues aquí estamos a la orden, cuando se les ofrezca. Yo creo que pues estos temas es importante seguirlos abordando, incluso pues digo, es difícil a veces dar respuesta
en forma general, pero en algún caso en particular, porque digo, pues hay casos en particular que tienen sus variables, ¿no? Entonces, por ahí pues nos comentaban, es posible, por ejemplo, que se pueda reintegrar un trabajador con una IPP, pues en teoría sí, pero bueno, pues vamos a valorar al paciente, ¿no? En teoría y según la ley sí, pero bueno, pues vamos a ver cómo está el paciente, cuál es su incapacidad temporal. Si el paciente apenas puede caminar, pues bueno, ¿qué le vas a poner a hacer tú como patrón, no? Entonces, pues bueno, ojalá y nos sigan invitando a estos cursos. Hay mucha, para pues poder seguir tratando estos casos y bueno, que se tengan el mejor conocimiento para todos, ¿no? Muy bien, pues saludos a todos y estamos a la orden. Bonito día. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, pues ya está en el chat la evaluación, acá el examen. Ahorita también pongo la evaluación del evento. Y pues, Oscar, Uriel, si puedes tomar el micrófono. No sé si ya esté aquí también la compañera Paulina Salas, pero aún así vamos a dar unos 5 minutos para que tengan tiempo de hacer su evaluación. A ver, Oscar.